tardes. Acá estamos después de largo tiempo, retomando actividades en la Facultad Libre. Estábamos recién conversando con los compañeros y las compañeras sobre ciertas sensaciones encontradas por retomar e incluso por cierta pequeña incomodidad de encontrarnos, de volver a habitar la casa. En fin, la verdad que para nosotros ha sido un trayecto largo desde la última actividad que tuvimos pública, que fue en el mes de diciembre del año 2019. El año pasado tuvimos un desempeño más bien virtual, pero sobre todo con el armado de una revista digital que se llama Quema. Pero en lo relativo a las actividades presenciales, de reunión, de trabajo cuerpo a cuerpo, como estábamos acostumbrados, se fue haciendo esperar, y por momentos dudábamos si iba a tener una forma parecida a lo que sabíamos que hacíamos o si no. Y bueno, aquí estamos. En este momento estamos entonces dando inicio también a una primera actividad de un dispositivo que hemos pensado y que hoy tiene su primer mojón, que es la Escuela de Estudios Sociales. No casualmente con Alexandre como uno de los oradores centrales y el primero en abrir un poco de juego en ese sentido. Hay una evaluación por parte del colectivo que hace la Facultad Libre, puntualmente los compañeros Darío Crosa, Amalia Prado, Florencia Tirelli, Patricio Irizarry, Joaquín Maggioni, Juan Ignacio Porta, entre otros, que evaluamos que es un momento muy complicado donde necesitamos generar espacios de trabajo, de reflexión y de acción colectiva, entendiendo que es un momento muy difícil, que tenemos malestares que no estamos sabiendo del todo expresar y que a la misma vez tenemos un saber hacer cotidiano que se tiene que recomponer, que se tiene que reinventar, pero que a la misma vez es la base para que políticamente se acomode en una clave popular la situación actual. Entonces nos parecía que el armado de un espacio, la Escuela de Estudios Sociales, es una manera de reubicar la discusión sobre la relación entre la sociedad y la política, entre la sociedad y el conocimiento, entre la sociedad y las organizaciones de la sociedad y los movimientos que suceden y que no necesariamente están siendo bien captados por nosotros mismos, pero también por aquellos que están en lugares de toma de decisión. Entonces, la invitación de la escuela, lo que estamos pensando, es establecer una agenda en ese sentido. En este punto, el seminario de hoy, después de una larga conversación con quien lo va a llevar a cabo, se tituló Estado General de la Sociedad, acerca de las categorías que usamos, sobre lo que no se ve. Bueno, Alexandre, para quienes no lo conocen, es largo amigo de la Facultad Libre. Alexandre es sociólogo, es doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, docente en distintas universidades de la Argentina, especialmente en la Universidad Nacional de San Martín, donde ha sido secretario académico, ha sido también actualmente es presidente del INAES, del Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social. Y bueno, para nosotros era muy importante poder contar con él, empezar esta larga conversación que pretendemos sobre lo que estaba diciendo recién. El día de hoy y el día de mañana lo pensamos como una dinámica de exposición y después también ya Alex se explayará de intercambio lo más fluido posible. A todos tratamos de hacerles llegar las actividades que van a ir viniendo. Ya hay algunas anunciadas y otras que
que iremos largando, así que no los entretengo más. Les agradezco la presencia, les agradecemos también que podamos disponer del tiempo de hoy y de mañana para trabajar, y sobre todo agradecerle a Ale que se haya venido y bueno, a trabajar nomás. Muchas gracias, Adriano. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Esto es como ser telonero de un regreso, ¿no? O sea, hay que como calentar la sala para un regreso a una práctica a la cual los espacios que volvemos a ocupar terminan siendo espacios un poco acartonados, embarbijados, no saben muy bien cómo manejarnos, los mates circulan pero no tanto, igual este señor acepta con sus 4 vacunas. Estamos volviendo. Y como decía Adriano, estamos volviendo en un malestar, ¿no? En un malestar tan difícil de expresar. Por eso también la idea en este seminario de telonero, que es volver a nombrar lo que no se ve, o tratar de nombrar lo que no se ve, que es lo que vamos a tratar de hacer. En un contexto académicamente que podemos calificar en contexto de mierda, ¿no? Para arrancar así como una caracterización general, y hay muchos que lo dicen en esos términos, de hecho, porque esa palabra en general remite a justamente lo que no se puede nombrar. Y eso es el momento que estamos atravesando, un momento muy difícil de nombrar. ¿Por qué es difícil de nombrar? Bueno, difícil de nombrar porque básicamente, y esa es la tesis, si quieren, que vamos a trabajar entre hoy y mañana, es difícil de nombrar porque entró en crisis todos los procesos de regulación de la violencia. O sea, entró en crisis la sociedad. El título de Estado General de la sociedad, que es la sociedad, todos los procesos de regulación de la violencia. Entonces es muy difícil saber qué pasa en la sociedad porque entraron en crisis todos los procesos de regulación de la violencia. Y si le damos una vuelta de tuerca más, ¿qué es la violencia? Son todos los diferenciales que se producen en las relaciones que se establecen entre nosotros. Voy a volver sobre eso, pero lo tiro así como titular básico de que básicamente nos sentimos mal, vivimos un malestar porque entraron en crisis todos los procesos de regulación de la violencia. ¿Por qué entraron en crisis todo el proceso de regulación de la violencia? Porque básicamente estamos en una etapa de la historia en la cual convergen múltiples procesos que son de larga data. Primer punto, una de las dificultades que tenemos para abrazar el momento actual, que pareciera que todo lo que nos ocurre por las cosas que están pasando, que pasaron hace poquito, que no sabemos si están pasando o no, entiéndase la pandemia y la guerra. Entonces es un problema, porque uno tiene la sensación que tiene que ver con algo que está pasando ahora o reciente, casi algo coyuntural, cuando, segunda tesis que vamos a plantear, todo lo que nos está pasando tiene que ver con un proceso largo, con un encadenamiento largo. Y no digo ciclo, sino encadenamiento largo. Con lo cual es más difícil identificar, porque si uno dice esto que nos está pasando es fruto de 50 años de historia, es diferente que decir esto que nos está pasando es fruto de la pandemia o la guerra en Ucrania. ¿Entiendes? O sea, son dos posiciones subjetivas bien distintas. ¿Es la perspectiva de la historia o es la perspectiva del presente? Y es muy importante tener esa perspectiva de la historia, porque si no me parece que hay gran parte de la gramática del malestar que no podemos llegar a establecer. Para establecer esa gramática del malestar, es, creo, necesario explicitar una perspectiva investigativa o enunciativa, si quieren. Poder captar esa gramática del malestar implica ponerse en la posición del generalista, como el médico generalista, como el clínico, ¿sí? Que sabe un poco de todo, pero que no se especializa en nada. Es mi caso. No soy un especialista. Soy un generalista
y me reivindico como tal mi posición de generalista del pensamiento. Puede ser superficial en algunas causas, no ahondar como lo hace el especialista, pero la única posición que permite ver lo global. ¿Sí? Entonces les invito a tener esa posición de generalistas, que implica algunos atajos, que implica algunas superficialidades, pero que es lo que permite ver el todo. Y eso me parece, de hecho, nota al pie de página, una de las razones por la cual es tan difícil captar el malestar, porque el propio pensamiento está formado a ser especialista. Entonces, cuando enfrentamos una crisis total, es más difícil tener la posición del todo cuando estamos especializados. Entonces, volvamos a posición del todo, volvamos a posición generalista, que no permite ver esquemas, flujos globales y, por ende, tratar de recomponer alguna narrativa general. No es fácil entrar en esa posición de generalista o en esa posición clínica, que implica entonces ver la sintomática global. Entre otras cosas también porque estamos, y por eso uso la idea de proceso de encadenamiento de 50 años, no estamos, y esa es tesis 3, no estamos en un fin de ciclo. Estamos en un momento penúltimo. Me gustaría detenerme sobre esa idea del momento penúltimo, que es como, creo que una de las primeras categorías del malestar. Porque cuando uno está en fin de ciclo, se está por terminar. Está, ahora. No, está en momento penúltimo. Es como la lógica del alcohólico. ¿Sí? Deleuze, en el abecedario, en el B de bebida, describe cuál es la lógica del alcohólico. No, el alcohólico dice siempre, este es el último. Y cuando dice este es el último es para que sea el penúltimo. ¿Sí? La lógica del malestar es la posición del penúltimo, que piensa que está en el último. Nosotros estamos en el penúltimo momento. Esto no es lo último, no es nuestra última copa antes de ir a casa y cerrar la noche. No es nuestra última copa antes del desborde, es la penúltima. Y la penúltima, como el borracho, puede durar toda la noche. Los brasileños tienen una categoría que se llama asaidera, ¿no? La última, la de salida. Y es un clásico que asaidera, otra asaidera, ¿no? Y siempre está una más para salir. Bueno, nosotros vamos de saidera en saidera. Es una posición subjetiva compleja porque implica asumir que este fin de ciclo no es un fin de ciclo, es el momento penúltimo que va a durar un buen rato. Una posición chota, la posición penúltima, ¿no? Porque no es lo último de poner, se termina y viene el renacer, ¿no? Ese ya está, no tomo más. Hasta el día siguiente. O sea, vivimos en el mundo intelectual ahora es como una promesa de borracho, que dice que no toma más, pero al día siguiente vuelve a tomar. Entonces eso es un primer punto, me parece, como posición subjetiva colectiva que les propongo. Este no es el último. Eso es, preparando este seminario, justamente, a mí me ayuda siempre los seminarios de la Facultad Libre, perdón, de la Escuela Social. La Escuela Social de la Facultad Libre, así es. Estudios Sociales, perdón, de escuela. Estudios Sociales de la Facultad Libre, ¿se dice? Entonces, o sea, es Facultad Libre y es un programa, ¿cómo es? Escuela de Estudios Sociales. Ah, está bien. Escuela de Estudios Sociales. Bueno. Preparando esta intervención en la Escuela de Estudios Sociales de la Facultad Libre, justamente traté de hacer ese ejercicio que estoy haciendo con ustedes de, bueno, cómo tratar de nombrar las cosas, ¿no? Y la verdad es que escuchando de casualidad el abecedario de Deleuze, que vuelvo a escuchar cada tanto, cuando contó lo del borracho, dije esto.
Es exactamente esa posición, la de la penúltima. Que se remite, si quieren, con un texto que después les puedo compartir, sobre la idea de que justamente vivimos un ciclo, que es un ciclo de encadenamiento, un proceso que es de encadenamiento diferenciados. La idea de ciclo que muchas veces se usa es empieza, se desarrolla, termina, justamente. La idea de encadenamiento diferencial es que las cosas se van encadenando, hay relaciones causalidades, hay diferencia, no es que todo se parece a lo que hay anterior, pero hay relaciones de causalidades imbrincadas. O sea, es un poquito más compleja que el fin de ciclo. Entonces, para caracterizar el momento de esta sociedad, es muy importante desde el inicio decir, esto no es un fin de ciclo, es un proceso, un encadenamiento diferenciado que está siempre en su penúltimo momento. O sea que es una etapa de la transición. Lo propio de lo moderno es la transición permanente. Bueno, esto es una forma particular que toma lo transicional de lo moderno. Entre ese mundo que nunca termina de nacer y nunca termina de morir, como decía Gramsci, pero la realidad es que es así. O sea que nunca va a terminar de morir. O sea que los monstruos se van a seguir creando. Y eso también me parece que es un dato del del proceso histórico largo en el cual estamos. Es un largo proceso de producciones de monstruosidades. ¿Y qué son las monstruosidades? Deformaciones históricas. Eso, un monstruo es algo deformado en relación a lo que uno se esperara que fuera. Hipótesis 3 o 4. La realidad es monstruosa. O sea que el estado general de la sociedad es una realidad monstruosa, en sentido de deformada. Por eso es tan difícil de aceptarla. Por eso es tan difícil verla. Porque, como decía el amigo de la Rochefoucauld, hay dos cosas que no se pueden mirar de frente, el sol y la muerte. Los monstruos forman parte de esas cosas que nos cuesta tanto mirar de frente. Esto es para poner un ambiente. O sea, ¿cómo analizamos las monstruosidades de lo social? Y tomen lo monstruoso no en clave moral, digamos, de peyorativo o negativo, sino como lo deformado. ¿Cómo entender las monstruosidades de nuestra contemporaneidad en este penúltimo largo tiempo de este encadenamiento diferenciado? Esa será la pregunta que nos vamos a formular para caracterizar ese estado general. Bien. ¿Cómo hacer eso? Bueno, entonces eso va a implicar poder caracterizar un poquito más justamente ese estado general. El estado general, como categoría, remite a momentos políticos en los cuales se suspende por un rato el poder, la lógica. Una escuela de estudios sociales de una facultad libre es una especie de estado general permanente, ¿no? Donde nosotros estamos acá para suspender la cotidianidad y las relaciones de poder vinculado a esa cotidianidad, o sea, tratar de tomar cierta distancia en relación a los dispositivos de saber poder que se estructura. Por eso un estado general es, bueno, paremos la pelota, tomemos distancia y veamos qué pasa. ¿Cuál es el problema para entender lo que pasa? Además de todo lo que le estoy diciendo. Lo voy a hacer así como pedagógicamente. Penúltimo tiempo, encadenamiento diferencial. Segundo punto. ¿Qué es lo que nos dificulta también caracterizar ese estado general?
este momento monstruoso es una crisis general de la hermenéutica. En particular en Argentina. Y eso es un punto también para plasmar antes de arrancar. ¿Por qué? Pues en Argentina ocurrieron distintas operaciones por distintas lógicas de poder, cuyo efecto es el siguiente, listémoslo. Nosotros llevamos décadas, por ejemplo, poniendo en crisis los números públicos, ¿no? Durante el kirchnerismo en particular, intervención del INDEC, ¿cuál es la inflación? ¿Cuál es la pobreza? ¿No? Toda esa discusión sobre los números, la estabilización de los números públicos que hacen problemas, pero que siguen haciendo problemas, porque se fijan durante la pandemia, supuestamente iba a haber 3,5 millones de personas inscriptas en el IFE, fueron 11 millones. O sea, una crisis problematizada en el caso del kirchnerismo, no problematizada en el caso de la pandemia, de los números públicos. O sea, dicho en otros términos, el INDEC la pifia. Agréguenle los censos electorales que la pifian, ¿no? O sea, todos los dispositivos estadísticos que tenemos que en general, que son la forma en la cual estabilizamos la interpretación de lo real sobre la base de los números públicos, la están pifiando hace un buen rato. Por intervención de las voluntades políticas o académicas o por desidia académica. O sea que nosotros seguimos teniendo sociólogos y sociólogas que piensan que la Argentina funciona como en el momento que Gino Germani describió la estructura social. Fascinante. Que sigamos pensando la sociedad en términos de categorías socioprofesionales como si estuviéramos en 1955. Así nos va. Y a su vez, multiplicación de registros, lo van a ver, nosotros, desde el lugar, digamos, más político en el cual estoy, que es el Evita, nosotros, digamos, generamos un registro, se llama Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que compite permanentemente con los otros registros. Después voy a volver sobre eso. O sea, se disputan registros. O sea, que hoy en día ni siquiera está estabilizado cuál es la estructura social argentina. O sea, nos llaman los periodistas, por ejemplo, pero ¿me explicás cómo es la estructura social? O sea, es raro. ¿No? O sea, debería estar estabilizada una sociedad contemporánea con todo el Big Data, etcétera, que te llamen y dicen, che, pero ¿cómo funciona el mundo del trabajo? Entonces dice, hay 8% de desempleo. Entonces tenés que explicar, no, 8% de desempleo es 8% de personas que demandan entrar en el sector formal. Ahora tenés 11 millones de personas, que es 50% de la fuerza de trabajo, que está por fuera de la relación de dependencia. Y que está desempleada pero trabaja. Ahí ya la complicaste mucho. Pero esas categorías, por ejemplo, no están estabilizadas en la sociedad. Entonces, primera dimensión de la crisis hermenéutica, no está estabilizada la visión sobre lo social. Segunda crisis, los medios de comunicación. La operación del Clarín miente se transformó muy rápidamente en Página 12 miente, La Nación miente, todo mienten. Y finalmente, y supongo a ustedes les pasará lo mismo, salvo que sean así como militantes súper aguerridos de un sector o del otro, pero en general hay algún periodista en el cual confían, pero los medios no. O sea, leen periodistas, no leen medios. O sea que eso también es una crisis de la estabilización de la palabra pública, que es un gran tema. ¿Cómo se estabilizan las opiniones? Tercer crisis, la crisis de la jurisdicción, o sea, de la justicia, de los que dicen e interpretan el derecho. Las múltiples manipulaciones judiciales que hay en Argentina también es una crisis de interpretación del derecho. Cuarta crisis, la crisis de las ciencias sociales. Durante el macrismo trató de cerrar las ciencias sociales y absolutamente nadie, ni siquiera los familiares más cercanos de los investigadores del CONICET fueron a defender las ciencias sociales. Unas ciencias sociales sin sociedad. Unas ciencias sociales sin sociedad. Unas ciencias sociales al pedo.
Porque ¿cuál es el sentido de las ciencias sociales? O sea, es como si mañana se cerraran todos los cines y no hubiera un solo actor, un solo director, un solo productor que fuera a defender. Un solo espectador que fuera a defender el cine. O sea, que hablaría de la forma en la cual el cine estaría retrovertido sobre sí mismo. En las ciencias sociales es tanto más grave que es una ciencia social. Y es tanto más grave que las ciencias sociales nacieron de la mano de la política, y sobre eso voy a volver. Entonces tenemos por lo menos, 4 grandes elementos de la crisis y la interpretación del mundo. Inestabilidad de los números públicos y de la representación de lo social a través de las estadísticas, no es menor. Inestabilidad de la palabra pública a través de la crisis y la legitimidad de los medios públicos, no es menor. Inestabilidad de la interpretación del derecho en los dispositivos jurisdiccionales. Crisis de las ciencias sociales que supuestamente también deberían estabilizar por lo menos un debate sobre la vida social. Unas ciencias sociales que no le habla a nadie. Promedio mundial de lectura de los papers, como se dice en inglés, 3 personas. Crisis. Mucho más potente, y eso es importante señalarlo como contrapunto, mucho más potente es la literatura latinoamericana, que no ha parado de crear grandes autores. O sea que no es una crisis intelectual global. No es una crisis la escritura, no es una crisis la creatividad. Es una crisis de las ciencias sociales. ¿Por qué está esa crisis? Una de las explicaciones de esa crisis, tiene que ver con la profesionalización institucional de la ciencia social y la forma en la cual la institucionalidad del mundo intelectual pasa por valorizar una operación social, que es el artículo científico, que es un proceso intracomunitario. O sea, es la comunidad académica que se habla a sí misma. ¿Cuál es el fruto de todo esto? Voy a volver sobre la cuestión académica, obviamente, porque como telonero tengo que abrir algunas pistas. ¿Cuál es la consecuencia de todo este proceso? Es que tenemos conceptos que no corresponden a experiencias y experiencias sin conceptos. Esto es gravísimo. El concepto de concepto viene de conceptus, que es parir. El concepto es corporal. O sea que si los conceptos no corresponden a las experiencias, es que ya no hay cuerpo del pensamiento. Por eso los cuerpos académicos están vacíos. No tengo estadísticas sobre el consumo de psicótropos y antidepresivos en el mundo académico, pero va a ir increyendo. Porque no tiene sentido ser universitario hoy. ¿No? De hecho, lo expresan todo el tiempo. Lo expresan desde el lado de la frustración. ¿Por qué la clase política no escucha todo lo que tengo para decir? ¿Por qué no toman las soluciones que tengo para este país? Y mientras tanto tenés un periodista que te pregunta ¿cómo resolvemos la pobreza en 5 minutos? Entonces tenés conceptos que no corresponden a experiencia y experiencias sin conceptos. Y preguntas sociales que no aunan absolutamente nada. Y cuando tenés que empezar a explicar, como estás en el marco de una crisis hermenéutica, tenés que empezar. Bueno, lo que pasa es que para que se entienda cómo es el tema de la pobreza hay que entender cuál es la estructura social. Ah, pero el INDEC no sirve. ¿Y entonces qué? No, lo que pasa es que, o sea, es como lo propio de lo imposible de las categorías. Uno de los grandes elementos del malestar que atravesamos hoy, que ya veníamos atravesando, por eso le digo, no es algo que aparece ahora en la pandemia, en la guerra, sino que es de larga data, es una crisis gestada en décadas, por lo menos en el plano simbólico. Uno de los grandes problemas es que no es significativo. O sea que aquella famosa crisis del sentido en la cual estamos es un síntoma.
es un síntoma de la ausencia de cuerpo en el pensamiento, de ausencia de relación entre pensamiento y cuerpo. O sea, no es que a nadie se le cae una idea, que eso pareciera como del bolsillo. Nadie puede parir una idea. ¿Por qué? Porque los cuerpos están lejos de la experiencia. De ahí la reivindicación generalista. Porque la reivindicación generalista no es solamente una reivindicación transdisciplinaria, sino una reivindicación transpráctica. Para poder captar lo real en un momento en el cual el cuerpo no puede parir una idea, es importante poner el cuerpo en los distintos espacios sociales. No hay forma de comprender sin el cuerpo. Porque las mediaciones que podrían sustituir el cuerpo no están. Entonces, claro que es un trabajo. La clínica social. Claro que es un trabajo, porque implica un dispositivo de escucha multiplicada. ¿Cómo lo fue? ¿Cómo lo fueron las ciencias sociales en su origen? O sea que volvemos al punto de partida ahí. ¿Por qué? Porque efectivamente en las ciencias sociales, en su origen, o en su génesis, obviamente no tenían las categorías. ¿Sí? O sea, volvemos a un punto que a su vez tiene un potencial creativo muy grande, si es que asumimos que estamos en esa crisis hermenéutica, o sea que estamos dispuestos, o podemos estar dispuestos a crear las categorías de nuestro tiempo. Por eso la necesidad de una escuela de estudios sociales, en este momento. Porque efectivamente tenemos la ardua tarea de parir los conceptos de nuestra contemporaneidad. Y de parirlos en colectivo, poniendo el cuerpo en todos los espacios de comprensión de lo social, porque las grandes mediaciones están en crisis. Entonces, eso implica, efectivamente, refundar una epistemología. ¿Qué es lo que nos vamos a proponer hoy? Y mañana vamos a hacer una serie de propuestas de acción. Pero hoy vamos a la cuestión epistemológica. ¿Hasta acá todo bien? Ustedes me dicen, ¿no? Interrumpimos. Estamos reaprendiendo también a levantar la mano. Y que no sea una manito amarilla en una pantalla. Digo. Entonces nada, activemos los cuerpos en el diálogo sin problema. Bueno, entonces, ¿cómo emprendemos ese camino epistemológico? Punto 1. Reconocer, reidentificar la relación intrínseca que hay entre los estudios sociales y la política. ¿En qué momento nacen las ciencias sociales? En el momento que es necesario gobernar lo social. O sea, las ciencias sociales y la democracia, no entrecomillo porque puede haber otras categorías, pero para que me entiendan, las ciencias sociales y la democracia nacen juntas. Es decir, si ustedes están en una sociedad donde el que gobierna es un rey y una corte, tienen que entender la lógica de rey y la lógica de corte, cosa que hará de manera brillante Norbert Elias más adelante. Pero no es necesario entender la sociedad. De hecho, la sociedad como concepto tampoco apareció. El que va a parir el concepto de sociedad y sociología es Saint-Simon. Él mismo, o casualidad, que va a parir el concepto de socialismo. O sea que sociedad y socialismo, gobernar la sociedad y preguntarse sobre la sociedad va de la mano. Por eso no puede haber sociedad democrática sin ciencias sociales. No se puede gobernar sin ciencias sociales, no se puede producir proceso de emancipación sin ciencias sociales en sociedad en la cual la sociedad se gobierna a sí misma, supuestamente.
Entonces entenderán que la crisis de las ciencias sociales no es solamente la angustia del investigador del CONICET y su sinsentido, sino es también, pido disculpas por todos los investigadores del CONICET aquí presentes y becarios que aspiran a hacerlo, sobre todo los becarios que aspiran a hacerlo. ¿Hay investigadores del CONICET acá? No. Es un síntoma. No. Es otra. Yo quiero decir que... Yo fui investigador de CONICET. Hola, mi nombre es Alex Roy. Bueno, yo fui investigador de CONICET, renuncié al CONICET por todas las razones que les estoy explicando ahora. O sea, soy un renunciante. Por eso, pero ya no he enojado. Eso es lo bueno, ¿no? Claro, no, ¿sabes lo que era? No hubiera podido dar un seminario así hace 5 años cuando todavía estaba así con la vena acá. Ahora, como la vena se deshinchó, uno puede empezar a hablar más serenamente y analizar qué pasó o qué es lo que está pasando. Bueno. Entonces, punto clave, el que explica perfecto eso es Carcenti, Bruno Carcenti. Bruno Carcenti en varios libros, hay uno que fue traducido al castellano que se llama de una filosofía a otra, donde justamente Carcenti da cuenta de que la aparición de las ciencias sociales hace que la filosofía, después de la aparición de las ciencias sociales, no pueden ser las mismas que antes de las ciencias sociales. ¿Sí? Por eso la filosofía francesa, en particular del siglo XX, no, está percutada por un discurso sobre lo social y una forma de discurrir sobre lo social que implica, entre otras cosas, el análisis empírico. No necesariamente positivista, pero sí empírico de lo social. O sea, una construcción de datos sobre lo real, que es otra forma de razonar que la metodología crítica de la filosofía. Pero la metodología crítica de la filosofía se ve percutada por la pregunta sobre el dato sobre lo real. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay una crisis, como estamos atravesando ahora, sobre el dato sobre lo real, es una crisis de ciencias sociales y, obviamente, de paso a zarpazo, una crisis de filosofía. Bien. ¿Vos querés que me reconecte con el enojo? Eso para cebar al telonero, para subir el tono. Ya va, da un poquito. Es viernes a la noche, vamos a ir levantando el tono de a poquito. Esa conjunción, digamos, entre política y ciencias sociales es clave, porque ¿cuál fue la manera en la cual se construyó la cientificidad de las ciencias sociales? Es justamente desde todo lo contrario. En los últimos años, ser científico es estar lejos de la política, a través de una categoría que se llama neutralidad axiológica. Y por mucho que se explique que la neutralidad axiológica, que en general le atribuyen a Weber, es solo una cuestión metodológica, la realidad es que todos los profesores, en particular en ciencia política, que enseñan las metodologías de la ciencia social, dicen, sobre todo ustedes tienen que ser neutros axiológicamente. Cosa que es una operación imposible, metodológicamente, pero acá aparte es la operación que anula la otra operación, que sí es la gran operación sociológica, que es la reflexividad. La neutralidad axiológica venció al dispositivo reflexivo en las ciencias sociales. Y eso es un punto clave, porque gran parte de los procesos de valorización de la producción intelectual está vinculado justamente a la idea de la neutralidad axiológica. Es decir, si vos estás comprometido con un proceso, aunque hagas un ejercicio de reflexividad, sos sospechoso. Mejor ejemplo de eso, un texto hermoso de Didier Ribon, traducido al castellano, que se llama Regreso a Rennes, donde Didier Ribon, ¿sí?
¿Leyeron ese texto? Texto maravilloso. Didier Ribon fue la última pareja de Foucault, su biógrafo, un periodista, gran sociólogo a su vez. Se le muere el papá y tiene que regresar a Rennes, que es la ciudad de su familia, una ciudad del interior. Y cuando regresa a la casa, entre otras cosas, efectos de la muerte del padre, empieza a caer en cuenta de la vergüenza que le producía su origen de clase. Provenía de sectores populares obreros franceses. Y se pregunta entonces, ¿por qué me preocupé toda mi vida a estudiar la vergüenza de ser gay y nunca me preocupé por estudiar la vergüenza de ser obrero? Y empieza a hacer un análisis reflexivo, que es lo mejor que hay en análisis reflexivo, pero lo mejor. Bourdieu trató de hacer un libro se llama Autosocioanálisis, que es como una especie de autobombo en 120 páginas. Dice, no, bueno, yo estaba predestinado a ser el sociólogo que soy. En cambio, Ribon, sin ningún tipo de exhibicionismo, el tipo logra dar cuenta de una historia personal que lo lleva a una pregunta sobre la vergüenza de provenir de los sectores populares. Y que a partir de ahí, de esa reflexividad, le permite construir categorías de análisis sobre el mundo popular. Pero que, en primer lugar, implica asumir que es todo menos neutro frente a la realidad que a él le ha tocado vivir. Y el gran problema de la neutralidad axiológica, en particular para aquellos que se dedican a estudiar los mundos populares, es que básicamente tratan de neutralizar su posición subjetiva burguesa, en vez de tener una reflexividad sobre su posición burguesa. ¿Qué significa eso en relación al mundo popular? Por eso se habla de los pobres en el mundo académico. Segunda operación que ocurrió en el mundo académico, que es la referencia por pares, como criterio de validación comunitaria. Lo cual genera un efecto positivo en términos de control de calidad, pero es lo mismo que un área de control de calidad de una empresa. O sea, te garantiza que el salame no esté putrefacto cuando sale de la carnicería, pero no garantiza la calidad del salame, el sabor del salame. ¿Sí? Control de calidad, no creatividad, potencia, eso no es valorado. No es valorado y tampoco veracidad. ¿Por qué? Porque si hay algo que después de 20 años de investigación en el mundo popular me queda claro, es que gran parte del mundo popular ya sabe qué decirle al sociólogo, al antropólogo que lo entrevista. O sea, le miente. Y el otro registra y dice. A mí me ha pasado mucho ahora en esa posición multisituada en la cual estoy ahora, que tengo algún colega que me pide por favor que medie en una entrevista con algún dirigente del mundo popular. No voy a dar nombres, aunque me muero de ganas. Le pregunto al dirigente, che, fulanito te quiere entrevistar. Dice, ¿para qué le voy a dar una entrevista si ya tiene escrito lo que va a decir sobre mí? No, ¿cuál es verdad? Es verdad. ¿Por qué? Porque no hay una posición de escucha. No hay una posición política, que es la posición justamente de la igualdad radical. O sea, los investigadores no son rancierianos. No responden al criterio de Rancière de la igualdad de origen. Desde el vamos, la igualdad de la inteligencia. No. Vienen a verificar una hipótesis. Con lo cual el espacio de la sorpresa es muy bajo. Y después, ¿qué se verifica entre pares? Si esa metodología fue correctamente aplicada o no. Y después el resultado de la publicación nunca es confrontado con el sujeto, o muy poco. Salvo en los casos totalmente despreciados por el mundo académico de lo que se llama investigación participativa, toda la investigación que se hace en los procesos extensivos o extensionistas, como se le dice. Lo que Stigler, que es un personaje que voy a usar mucho,
hoy Bernard Stiegler llama a la investigación colaborativa. Está toda la metodología de coproducción también. Hay varias formas de nombrar maneras de producir donde uno pone el cuerpo. Y lejos de la neutralidad, es en la reflexividad, lejos de la autorreferencia, de los pares, en la confrontación con el sujeto. Lo mejor que le puede pasar a un investigador que está en la metodología que nos defendemos es que alguien le diga, esto que vos estás diciendo es lo que nosotros pensamos y no lográbamos elaborar. Ese es el fraseo. O sea, justamente la producción de un concepto que corresponde a una experiencia. Es el punto de validación. Cuando el concepto corresponde a la experiencia. Es ese gran punto metodológico de las ciencias sociales. Cuando el concepto corresponde a la experiencia. Ahora, para que el concepto corresponda a la experiencia hay que poner el cuerpo en una forma en la cual la escucha habilita la experiencia. Y eso es una posición en sí democrática. O sea, es una posición política, cosa que los fundadores de las ciencias sociales tenían muy claro. O sea, no podés ir a ver al otro, que ya es un problema, que sea un otro. No podés ir a ver al otro desde una posición de superioridad. Ahora, el mundo universitario es una máquina de producción de jerarquías sobre la alteridad. Y sobre todo sobre la subalternidad. O sea, una máquina soberbia. Y no lo logra romper. Por mucho que después diga, bueno, vamos a poner que los estudiantes vayan al barrio, no, se conecte con la realidad popular. No funciona. Porque el propio dispositivo lo lleva a la idea de que tiene un saber. O sea, dicho en otros términos, que el mundo universitario es burgués, voy a usar terminología vieja, pero sin embargo tan actual, es burgués por dos razones. La primera razón es que habla en nombre de los demás. La segunda razón es que vive de las luchas ajenas. Y eso mismo lo aplican a la política. ¿Qué es un político burgués? Alguien que habla en nombre de los demás y vive de las luchas ajenas. Lo aplican para un universitario, lo aplican para un político, es igual. O sea, el concepto corresponde a la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Es que la política y la universidad tienen una configuración coherente, que es una configuración burguesa, lejos de la experiencia. Tiene una subjetividad burguesa, lo cual no, y lo peor es que no tiene que ver necesariamente con las condiciones materiales. Pues nosotros hemos visto, salvo algunas experiencias, por ejemplo, entonces la experiencia que nosotros transitamos en la UNSAM, en la cárcel, no produjo investigadores burgueses, ni licenciados burgueses. Pues la experiencia, digamos, es tan fuerte que predomina la subjetividad. Muchos de los que se conectan con esa experiencia logran tener una posición diferente. En los estudiantes se ve. Ahora, ¿qué lugar tiene después esa dinámica si vos querés hacer carrera? Ahí ya es otro dispositivo, ¿no? Y en general, ¿en dónde te dicen? Bueno, este pibe que egresó de la cárcel, Secretaría de Extensión. ¿Ah? O si no, no, quiero que esté en la clase de teoría social. No. Teoría social es para la gente de otra clase. Pues así, es así. Yo lo he vivido personalmente, digamos, a medida que fui explicitando, porque tuve que jugar de enmascarado, que fui explicitando mi posición política, me fueron expulsando de los espacios académicos. Fui decano en mi facultad. Nunca me invitaron a dar un seminario de doctorado. Nunca. Y cuando me invitan a dar un seminario de doctorado por otro que me dice, che, debería ya dar un seminario de doctorado a esta altura de partido, se olvidan de poner mi nombre. O sea, como el inconsciente, como zarpado.
a esta altura uno está desenojado y como lo usa de dato en ejercicio de reflexividad. Pero, digamos, en mi propia facultad, mi propia escuela, digamos, donde, o sea, es un dato, ¿no? Y eso que tengo un ethos recontra burgués, ¿ya? Parezco un burgués. Y sin embargo, o sea, ni siquiera es un prejuicio estético, es un prejuicio estructural. Es muy interesante eso. Por ejemplo, tomo otra experiencia de la política reciente, ¿no? Diálogo con un ministro, no voy a decir quién, me muero de ganas. ¿Qué me dice en un momento? Porque es zarpado eso, ¿no? Yo estudio sociología económica. Lo que voy a decir puede sonar soberbio en un punto. Espero que no se entienda así. Pero algo de economía sé, yo qué sé, algo. Y él me dice, entonces estábamos hablando políticamente y él me dice, no, lo que pasa es que, y estamos hablando de temas monetarios y crediticios, que son mis temas. Yo te hago sociología de la moneda. Me dice, vos de esto no sabés. Y yo me detengo un momento a pensar, ¿de dónde estructura la frase, esto vos no sabés? Es que en ese momento, en el calor de la discusión política, subjetivamente me ve como un militante popular. Entonces, y anula toda la posibilidad de hibridación con otro, o sea, se le vuelve insoportable. Es la operación de la invisibilización misma, o sea, así como ejercicio reflexivo, un sujeto de poder que invisibiliza el saber del otro sobre texto que forma parte de una lucha popular. Zarpado. Uh-huh. Los que tienen claro esto que vos estás diciendo de la física cuántica, por ejemplo, ellos sí. Pero, son los únicos. Pero el resto sí, lo fuimos perdiendo. Cosa que la ciencia, por eso hay una gran potencia en volver a ciertos clásicos, porque la ciencia social en su origen, sobre todo la ciencia social en su discusión entre dos guerras, tiene un diálogo muy potente con la física cuántica. O sea, justamente con ese punto de, no sé. Moss tiene nota de página, cita a Max Born todo el tiempo. Es una gran referencia a física cuántica. Cosa que en tiempos actuales es clave esa epistemología porque te permite justamente abrirte a lo indefinido, a lo incierto, a lo inconmensurable. Uh-huh. Sí, claramente. Por eso es importante, digamos, ese contrapunto de la manera en la cual se estructuró en los últimos años ese binomio neutralidad-autorreferencia, y que hay otro binomio, que es un binomio
reflexividad y relación, que tiene que ver también con esa cuestión proyectiva. O sea, que uno se piensa en relación y construye conceptos en colectivos. Y que, sobre todo pues, cuando tenés que conectar con la experiencia. Y la palabra burguesa sirve, está en desuso, pero sin embargo sirve como posición subjetiva, justamente para marcar esas dos cosas, ¿no? De hablar en nombre de y de vivir de las luchas ajenas, ¿no? Por ejemplo, es muy común la frase también, digo, para contrapunto en el mundo académico, me acuerdo, porque es una cuestión vieja también. En el 2002, una compañera que estudiaba conmigo todo el movimiento social, etcétera, que tuvo esa frase que yo siempre uso, dijo: las empresas recuperadas me decepcionaron. ¿Viste cómo? Entonces eso, y sin embargo vivía de publicar sobre eso que la había decepcionado, como si eso estuviera hecho para entusiasmarla o para complacerla, para ella, ¿no? O sea, es una posición subjetiva donde el mundo está al servicio efectivamente de tu satisfacción política imaginaria. Entonces es un punto interesante porque también es el punto del desanclaje entre la ciencia social y la política. Todo eso lo que estamos marcando es una rearticulación, pero no una rearticulación en términos de una militancia irreflexiva, ¿entiendes? O sea, no es la cuestión, al contrario, hay un aporte. Y esos aportes tienen que ver con otra epistemología, que es lo que justamente, lo que deberíamos definir como una epistemología del no saber. Glorioso el mate. Entonces, ¿cómo ir a ese punto de esa epistemología del no saber? Bueno, el punto de partida, ¿se entiende ese límite entonces en el cual estamos? Entonces, ¿cuál es la gran dificultad de eso, finalmente? Es que nos es cada vez más difícil. Porque tiene efecto eso, digo, el hecho de que los espacios de reflexión como los que estamos teniendo ahora terminan siendo espacios marginales, cuya institucionalidad cuesta, que están expulsados de los espacios universitarios o de otros espacios de validación de saber, ¿no? O sea, es una posición donde todo el tiempo como estás así como remando a contracorriente y siempre con el riesgo de la expulsión, ¿no? Los dos casos que les nombré en términos más justamente de experiencia personal. Ahora, el problema es eso, en que justamente obstruye uno de los grandes puntos de las ciencias sociales y de la política, por ende, que ha sido que gobernar o emancipar, y a veces digamos, se entremezcla el gobierno y la emancipación, gobernar y emancipar básicamente tiene que ver con captar, entender, conectarse con las formas contemporáneas de la violencia. En el centro de lo social está la violencia. El punto de partida, y no la violencia en términos hobbesianos, sino la violencia entendida como todos los diferenciales que se producen en el conjunto de relaciones que hay en un grupo humano. Todos los diferenciales que se producen en las relaciones que hay dentro de un grupo humano. O sea, si quieren, la violencia tiene una dimensión puramente energética, para seguir con la lógica cuántica. Eso a mí es un punto clave, más en estos tiempos en el cual la pandemia, el encadenamiento diferencial, la guerra, ¿no? La palabra guerra que vuelve como eco lejano de la materialidad insoslayable de la vida, porque hay un punto en el cual los europeos se sorprenden que pueda haber una guerra en Europa. Es fascinante, esa frase es fascinante.
¿Cómo va a haber una guerra en Europa? Como si justamente la materialidad del mundo hubiera abandonado esas tierras y solo pudiera existir en las periferias las otras 30 guerras que hay en este momento en el mundo. Pero esta, ¿cómo va a ocurrir ahí, en el centro donde supuestamente todo era etéreo? Ya no había materialidad. Y de repente aparece la palabra guerra y el hecho. Y aparece la muerte. Y aparecen los tanques. Y aparece el hierro. Y aparece la pólvora. Aparecen las explosiones. Aparece la sangre. Los cuerpos despedazados. Y el sinsentido. La guerra. Y esa materialidad, que regresó también en la pandemia, porque finalmente un cuerpo que persigue otro cuerpo y lo mata, es en materialidad más paranoica que la guerra, porque la guerra por lo menos se muestra, ahí se disimula, pero finalmente es aparición de materialidad, y donde nos dimos cuenta inclusive que el mundo financiero no alcanzaba en sus dispositivos abstractos para seguir reproduciendo la materialidad del mundo. O sea, la violencia en ese momento se hace tanto más problemática que vuelve la materialidad en nuestra cara. Gran elemento del malestar actual. Uno de los grandes problemas del malestar es el regreso insoportable de la materialidad de una sociedad que había pensado que el mundo era virtual. Que estamos yendo hacia el metaverso de Facebook. Y ese punto es justamente el punto hiperparadojal en el cual la materialidad insoportable del mundo, o sea, no es la insoportable levedad del ser, es que se invirtió, es la insoportable materialidad del ser que produce el malestar contemporáneo. O sea, el redescubrimiento de la violencia que nunca se fue, que siempre estuvo, y que no resolvemos. Que negamos. Crece las extremas derechas, gana el partido militar en Brasil, un golpe de Estado en Bolivia y sin embargo pareciera que el problema material del mundo no estuviera. Entonces, ahí hay un punto clave de una epistemología que tiene que poder captar esa violencia y de una política que puede captar esa violencia, porque al mismo tiempo que el mundo académico entró en crisis, también entró en crisis las formas contemporáneas de la representación política. Y no porque haya una crisis de la representación, sino porque la representación siempre está en crisis. ¿Y por qué la representación está en crisis? Porque justamente lo propio de representación es hacer presente algo ausente. Ahora, ¿cómo hacer presente el conjunto de los ausentes? Cuando esos ausentes se heterogeneizan, cuando esos ausentes se escapan a la propia captación categorial. ¿Cómo representar aquello que no está conceptualizado? Y eso, por eso la representación siempre está en crisis, porque las categorías mismas se le escapan al poder de hacer presente lo ausente. La mediación categorial no funciona, por ende, obviamente que la representación no va a funcionar. O sea, que los representantes políticos siguen representando un mundo homogéneo que ya no existe. Entonces, cuando un político habla de los trabajadores, no es creíble, porque la propia forma en la cual lo nombra no corresponde a experiencia, porque los trabajadores no se escuchan en esa frase. Porque hasta la entonación, hasta la vibración de su voz hace que este señor o esta señora no siente lo que es un trabajador. Y parece raro, pero es así. O sea, hay una reacción sensorial al concepto que hace que ese concepto no sea verosímil porque esa persona no se conecta con esa experiencia que es la experiencia del trabajador. Y cuando dice yo sé lo que vive el trabajador, claramente sabes que no sabe lo que vive el trabajador. Y eso genera más violencia,
O sea, genera más diferencial. Genera más diferenciales, en ese caso un diferencial expresado en términos simbólicos. O sea, en el límite, nos lleva al punto de la crisis de la democracia en sí. ¿Por qué? Porque ya no tiene la capacidad de emular la violencia. ¿Cuál es la función representativa? Es justamente, como decía Foucault, la política de la continuidad de la guerra por otros medios. No la hipótesis de Clausewitz, sino la inversión. Entonces, si la política es la continuidad de la guerra por otros medios, significa que justamente la guerra siempre está adentro. La guerra nunca desapareció. Y que lo que hace la política es emular, sublimar, canalizar esa violencia, mientras puede. Y hay un punto en el cual no puede. Chile, por ejemplo. Lo que se le viene acá, si sigue así las cosas. ¿Sí? O sea, la crisis de la representación es básicamente una crisis de la regulación social de la violencia. Y se ve en el argumentario que estamos desarrollando, viene de la mano la crisis de la categorización académica con la crisis de la representación política. Es una crisis justamente de las categorías sobre el mundo. Es una crisis categorial. Y una crisis categorial que no es solamente encontrar la palabra, sino que es una crisis de la experiencia. Entonces, en ese punto, que volvemos al planteo originario de las ciencias sociales. Por eso es necesario tener un camino de reconstrucción conceptual. Es necesario epistemológicamente y es necesario políticamente. Es necesario justamente encontrar las palabras de la violencia. Es necesario encontrar la gramática de la violencia. Y es necesario encontrar el cauce de esa violencia. En su forma conceptual o en su forma política. Lo trabajaremos más mañana, pero la idea es justamente salir del concepto de crisis representacional a la idea de expresión política. Es la diferencia entre representación y expresión. La democracia representativa está en crisis. Las formas de regular la violencia a través de la expresión de la violencia. O sea, otra gubernamentalidad. Pero eso trabajaré más a fondo mañana sobre eso. Entonces, punto de partida. Problematizar ese núcleo duro de la violencia. Problematización de la violencia, tanto en un punto de vista epistemológico como en un punto de vista político, y a su vez, lo que tenemos justamente que construir en conjunto es otra posición epistemológica y política, que es el contrapié burgués. ¿Cuál es el contrapié burgués? Es justamente la posición del no saber. ¿Cómo se construye esa posición del no saber? O sea, saber que uno no sabe. Que es la posición popular, si quieren. ¿Sí? Bueno, esa posición sobre el no saber tiene 3 dimensiones por lo menos. Los que ya estuvieron en algún seminario conmigo, va a sonar un poco repetitivo, pero lo voy a decir telegráficamente. Uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo, la forma en la cual se construyó la contemporaneidad, es la manera en la cual se constituyó la individualidad, la individuación. La individuación se construye a través de una triple separación supuesta,
que tiene que ver con lo que vos planteabas, justamente de la idea de que lo propio del individuo es que está cortado, separado de tres cosas. De las cosas, de los otros y en su propio seno la relación entre mente y cuerpo. Esa es la triple separación que opera en la modernidad para lograr constituir un individuo que supuestamente nació por sí mismo, que eso es lo propio de la forma moderna. En relación a las cosas, la relación de las personas, las cosas que caracterizan la relación económica, de hecho, que es lo que llamaremos lo económico, hemos constituido una manera de pensar la relación de las cosas donde suponemos que sabemos cuánto valen las cosas. Hasta los momentos inflacionarios son geniales para trabajar ese tipo de cosas, porque uno dice, che, ¿cuánto valen las cosas? Y resulta que no funciona ni la teoría de valor-trabajo, porque justamente las cosas no tienen valor en sí mismo, ni la teoría de valor-precio, porque nos damos cuenta que hay precio que no corresponde al valor. Con lo cual, las cosas tienen valor por el conjunto de operaciones sociales que cargan las cosas de valor. Y esa, lo que llamaremos la afectación de las cosas, o sea, las cosas están afectadas, se carga de valor las cosas. El punto de partida de esa afectación implica que no sabemos cuánto valen las cosas. Ese es el punto de partida de la economía. Ese es el punto de partida de la reflexión que deberíamos tener hoy. Es que no sabemos cuánto valen las cosas. Segundo, toda la construcción política supone que nosotros somos sujetos individuales, autoconscientes, ¿no? Que el día que cumplimos 18 años somos seres racionales, el día anterior no, pero ese día sí, y que podemos elegir sabiamente, de manera autónoma, quién nos puede representar mejor. Bueno, el problema es que, ustedes lo saben mejor que nadie, el otro tampoco está separado de uno. Y esa no separación del otro, que constituye esa representación que usa el psicoanálisis del nudo de Moebius, se remite a lo que se llama la radicalidad, la radical indeterminación del otro. Es decir, no sé quién es el otro. Y tampoco sé quién soy. O sea, el punto de partida de la política, que no sé quién es el otro. Punto de partida clave para la escucha, obviamente, porque si no sé quién es el otro, entonces mi primera pregunta, ¿quién sos? Y el otro te va a decir, difícil la respuesta. Bueno, ¿cuál es tu experiencia? Ahí ya es un poquito más narrable que la definición identitaria. Pero eso es una posición política que parte del no saber sobre el otro y sobre sí mismo. Y lo tercero, que es esa operación extraña de la modernidad de separación mente-cuerpo, separación muy reciente, ya tiene 400 años como mucho, donde supuestamente la mente estaría separada del cuerpo, al punto tal que la gente se pregunta si la cabeza forma parte del cuerpo. Si les digo, tóquese el cuerpo, esa imagen ya les parece raro, ¿no? Tocate el cuerpo. No, para eso es la cabeza. Ahí está el cuerpo. O sea que hemos introyectado tanto la separación mente-cuerpo que hasta tocarse la cabeza no pareciera que nos tocamos el cuerpo. Ahora, podría decir que me estoy tocando la cabeza. Y sería tal vez más real. Entonces, ese punto de la separación, lo que llama el dualismo cartesiano, separación mente-cuerpo, que se contrapone al monismo spinozista de la unicidad mente-cuerpo, es clave también para otra posición, que es esa famosa frase de Spinoza hermosa, que es no se sabe lo que puede un cuerpo.
Entonces, si uno parte de esos tres no saberes, que tienen que ver justamente con el contrapunto de la forma en la cual se construyó la modernidad, el proceso de individuación, no se sabe cuánto valen las cosas, no se sabe quién es el otro ni quién es uno mismo, no se sabe lo que puede un cuerpo, ahí tenemos una epistemología del no saber, completa, en sus dimensiones económicas, políticas, sexoafectivas, simbólicas. Pero lo podemos incluir en ese, que toda la elaboración simbólica, que tiene que ver con lo que vos decís, es decir, que hay formas de simbolización que van más allá del propio cuerpo, es efecto mismo de la doble separación. Por eso decía que hay 4 dimensiones, aunque haya 3 separaciones. Exacto. Por eso esas 4 dimensiones, digamos, política, económica, simbólica y sexoafectivas, ¿no? Se pueden pensar desde una epistemología del no saber. Con lo cual, epistemología de la violencia y epistemología del no saber, que a su vez inmediatamente, cuando uno plantea una epistemología del no saber, una sociedad en la cual se piensa que se sabe, funda otra dimensión metodológica fundamental, que es una epistemología de lo paradojal. Porque evidentemente, inmediatamente, toda la experiencia nuestra se vuelve paradojal. ¿Por qué? Porque si sabemos que no sabemos, pero en una sociedad que piensa que ya sabe, entonces esa experiencia es necesariamente paradojal. O sea que nuestra posición cognisciente siempre va a ser una posición que va a estar atrapada por esa paradoja. En lo epistemológico y en lo político. Y en lo político, en que se traduce justamente en la sustitución al otro. Me sustituyo al otro en la interpretación de su experiencia, porque sé que sé, y para resolver la paradoja me pongo en su lugar. Hablo en su lugar. Que es la operación política de la representación en lo que está en crisis, y es parte del malestar que nos atraviesa. Bien, esas 3 dimensiones, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, se entiende? Violencia, crisis epistemológica vinculada a la crisis política, tiene un denominador común, y la forma de sortear, entre comillas, eso es ponerse en la posición de una epistemología de la violencia, del no saber y de la paradoja. Bien. Ahora esto nos da algunos elementos para pensar el momento que estamos atravesando, y por eso me parece importante caracterizarlos en los minutos que nos quedan. Tengo a mi hija y una amiguita de ella afuera, las que escuchan ahí, que están alegrando en el fondo, que tiene un nivel de excitación importante. ¿Alguien tiene un pañuelito o algo para borrar acá? ¿Hay un borrador? Sí, algo de papel, sí, eso. Gracias. Muchas gracias. Acá está, mira. Gracias. Es una clase colaborativa. De hecho, vamos a un seminario, no sé si es una clase.
violencia. Bueno, entonces, cargado de esto, descargado, como quieran ver, enfrentemos un poquito la realidad contemporánea. ¿En qué situación está? Sería como etapa 2. ¿Y por qué se vuelve tan complejo? Justamente, entonces, sobre esa base, sobre esa posición epistemológica y política, ¿por qué se vuelve tan complejo hoy poder asir lo real? Captar, nombrarlo. Una hipótesis es que justamente vivimos en sociedades que acumulan los dispositivos de gobierno. Repito, vivimos en sociedades que acumulan dispositivos de gobierno. ¿En qué sentido? Ustedes, no sé, pero lo retomamos si quieren. No sé si tienen presente, digamos, la distinción entre sociedad disciplinaria y sociedad de control. Lo retomamos. Lo propio de la sociedad disciplinar, no, hubiera tenido que hacer un pañuelito, corregimos. Mejor borrar todo, ¿no? Sociedad de control. ¿Cuáles son los lugares donde opera la sociedad de control? Es la lógica del encierro, nos dice Foucault, y los lugares son la cárcel, la escuela, ¿sí? La fábrica. No, perdón, disciplinares, ¿no? Sociedades disciplinares. ¿Cuál es la lógica propia de la lógica disciplinar? Es la acción sobre el cuerpo. O sea, la idea es que el cuerpo esté posicionado en lugares. ¿Qué es lo que está en juego? La tasa de ganancia. Y eso es lo propio de una sociedad industrial. ¿Sí? O sea, básicamente, ¿qué es lo que está en juego? Maximizar la ganancia a través de la acción sobre los cuerpos, a través del proceso disciplinario, para poder maximizar la ganancia en la captación de la plusvalía en el proceso de trabajo. Hasta acá, todo bien, descripción rápida de la sociedad industrial. Ya a partir de los años 70, 80, ¿no? Aparece lo que con más precisión Deleuze va a caracterizar como sociedad de control, que ya lo había anticipado Foucault. ¿Cuáles son los lugares del control en la casa? Es interesante porque volví a escuchar la conferencia que está en el texto de Postscriptum de Deleuze, pero ahí tiene unas clases, si quieren, que pueden ver sobre la sociedad de control, ¿no? Dice, es una conferencia de los años 70, dice, van a ver, dentro de 30, 50 años, la gente va a estar trabajando en sus casas, ¿no? Y los van a controlar en sus casas, y la gente se va a quedar ahí, el teletrabajo, se va a armar distintas cosas. El problema no es el encierro.
¿sí? Es el control en lo doméstico. Y lo que es importante, sobre todo, es la modificación que podríamos agregar de la lógica del tiempo, que un tema fundamental de la sociedad disciplinar es el uso del cronómetro, ¿no? Famoso texto sobre el taller y el cronómetro, que son los dos dispositivos de disciplinamiento. La lógica de la sociedad de control es la acción en el cuerpo, es decir, la introyección por parte del trabajador del propio dispositivo de disciplinamiento. Ese es el punto del control, ¿no? Aquella persona que dice, qué bueno que estoy en mi casa porque no tengo que viajar. El dispositivo tecnológico que señala el compañero, efectivamente. Esa acción en el cuerpo es tanto más problemática que justamente es un trabajo cronófago. O sea, se come todo tu tiempo. Ya no es la medición del tiempo, sino comer todo el tiempo. Y lo que está en juego en esa sociedad ya no es la tasa de ganancia, sino que es la tasa de interés. Eso es la sociedad financiera. La cagada de que no desapareció la sociedad disciplinar. O sea, sigue habiendo talleres, fábricas, escuelas, cárceles, de la misma forma que estuviéramos en la sociedad industrial. Y a eso se le agrega, además, todos los dispositivos de control. O sea, lo disciplinario explica acción sobre el cuerpo, pero también acción en el cuerpo, al mismo tiempo. Cosa que no queda tan claro en Foucault y Deleuze, donde tiene más una tendencia a pensar que una sociedad va a sustituir a la otra. Más bien, una se articuló con otra. Y después aparece lo que estamos transitando ahora, que Bernard Stiegler, lo nombra al pasar, no lo termina de sistematizar y se pegó un tiro en el medio, o sea que no lo va a terminar de sistematizar, se pegó un tiro ahora en la pandemia, desgraciadamente, pero no lo vamos a sistematizar en su nombre, que es lo que se puede llamar la sociedad del programa. ¿Y cuál es el lugar de acción de la sociedad del programa? Lo que él llama, usando una categoría, yo no sabía que venía de ahí, de Georges Kurogen, no sé si conocen Georges Kurogen, es un economista húngaro que escribió un libro fabuloso sobre la entropía, el que era trabajaba con Schumpeter, el tipo, pero radicalizó un análisis medioambiental y desarrolló justamente la ley, la lógica de la entropía en la economía, y es uno de los principales defensores de lo que después se llamará el descrecimiento, o sea, la idea de que esto no va. O sea, ¿saben? En Francia instauraron todos los años la fecha de lo que se llama la fecha de saturación, la fecha de no retorno, no sé cómo se dice acá, que es el momento en el cual ya gastaste, si proyectas a nivel mundial lo que se usó en Francia, ya se agota todos los recursos. Y fue ayer, la fecha esa, ¿no? O sea, ayer si todo el mundo vivieran como viven los franceses, que viven con menos energía que los norteamericanos, o sea, la fecha en Estados Unidos debe ser bastante antes, entonces se agotan todos los recursos del planeta, ¿no? O sea, queda una cuenta de la imposibilidad de la generalización del dispositivo. ¿Cómo? Sí. Claro, hoy ya te gastaste toda la energía del mundo. Claro. Ese. Claro, pero nosotros consumimos mucho menos. Entonces se equilibra. Pero en países centrales es ahora. Tipo, no llega 4 o 5 meses. Ya te
Te patinaste toda la energía del mundo. Sí. Exacto. Bueno, el lugar, Joshua Rogan desarrolla el concepto de órgano exosomático. Ese concepto me encanta, porque es justamente lo que el compañero mostraba antes. El celular es un gran órgano exosomático. Los lugares de operación de la sociedad del programa es el órgano exosomático. O sea, es el órgano que está fuera del cuerpo. Es muy bueno como concepto, porque cuando además lo empezás a pensar, está lleno de órganos exosomáticos, ¿no? Más allá del auto fálico para los hombres, que sería otra lógica, ahí es como el órgano exosomático vinculado a los dispositivos de control. No tanto. No tanto, porque hay algo visceral. No tanto. Porque aparte de la cuestión de la piel, de la vestimenta de la piel, hay toda una tradición, inclusive en la literatura erótica, que la Venus de las pieles, una cosa, hay más incorporación de eso. Pero esto es un órgano exosomático. Fascinante, por otra parte, porque concentra un montón de dispositivos tecnológicos, por eso funciona como órgano. Si antes ustedes tenían, por ejemplo, tengo un reloj, una cosa rara, ya no se usa. Acá tenés un reloj, un despertador, una televisión, una radio, una linterna, una biblioteca, tenía varios objetos, está todo ahí, y porque está todo ahí funciona como órgano exosomático y es el lugar justamente de acción de la forma de gobierno, porque entienden que todo eso son formas de gobernamentalidad. O sea, gobernar desde el órgano exosomático, ya no es solamente la casa. Ya puede estar en una movilidad extrema, ¿no? Y lo peor es que lo decís, qué bueno trabajar en un bar, qué cool, que tengo el wifi y no tengo que ir a la oficina a encerrarme. Entonces, que además lo valoras positivamente. El coworking y toda la vaina esa. Ahí como acá una acción sobre el cuerpo, acá como una acción en el cuerpo, ahí hay una transmutación del cuerpo. O sea, si quieren, es el actuar monstruoso. O sea, el órgano exosomático es como un Elephant Man tecnológico. Lo que pasa es que estéticamente, digamos, ¿cómo se llama? Steve Jobs la hizo bien, digamos. Está lindo la pantalla, un espejo negro, ¿no? Que produce deseo, pero es un deseo monstruoso que implica entonces una deformación. Del cuerpo. Y si estamos en el paradigma monista que planteábamos antes, no separación mente-cuerpo, esa deformación tiene que ver, entre otras cosas, con todos los trastornos de ansiedad que produce esto. Este órgano horrible. Claro. Lo propio de un órgano es que organiza, ¿no? Entonces, la idea de órgano es que organiza un cuerpo, aunque esté fuera del cuerpo. ¿Sí? Entonces, al punto tal que uno, antes hacía deporte para ser sano, ahora uno limita el uso del celular para ser sano. Pero es una práctica muy parecida, ¿no? Entonces, no hace deporte 3 veces por semana y limita tu celular. Es lo mismo. No tomes tanto alcohol, no uses tanto celular, hace deporte. O sea, son todas regulaciones del cuerpo deformado, en ese caso. Pero tiene algo monstruoso. Estéticamente bien pensado, pero monstruoso.
La lógica del tiempo del programa, y ahí es clave, es un ordenador. Antes no sé si se usaba acá en Argentina, pero en España una computadora se llama un ordenador. El ordenador es lo mismo. O sea, que lleva a una generalización de la lógica del cálculo, al punto tal que capta la lógica, la racionalidad, y donde todo se vuelve cálculo. ¿Y qué es lo que está en juego ahí? El dato y el algoritmo. Es decir, la anticipación del cálculo de prácticas que permite ordenar el cuerpo deformado gracias a sus órganos sexosomáticos. Y eso es lo propio de la sociedad de la plataforma, que a su vez, no nos equivoquemos, es una subespecie de la lógica financiera, cuya conexión con el mundo material pasa en dos dispositivos: los datos sobre los comportamientos comerciales y control energético. ¿Por qué? Porque es un sistema que consume muchísima energía. Mañana volveré sobre eso. Entonces, ¿en qué situación están? Porque esto, verán, esto se aceleró con la pandemia, se va a acelerar con la guerra, mañana lo voy a retomar, con la guerra ruso-ucraniana, pero básicamente vivimos en un momento en el cual nuestra sociedad tiene acumuladamente lógicas disciplinarias, lógica de control y lógica de programa, donde las formas de gobierno se combinan y nosotros, mundo popular, laboral, todavía nos peleamos contra los medios de producción. O sea, estamos como 3 sociedades atrasadas en la organización de la lucha. Todavía pensamos que la gran disputa es la tasa de ganancia. Es la gran disputa, claro, porque de nuestro sueldo depende eso. Pero las formas de gobierno están yendo cada vez más a lógicas que se nos escapan. Bueno, eso es lo que vamos a hacer mañana. Tratar de atrapar la bestia. Desarmar la máquina de guerra que ya no funciona de la lucha de las sociedades disciplinares para armar una máquina de guerra de la sociedad del programa para tratar justamente de generar las condiciones de emancipación. Eso será mañana a las 10 de la mañana, con más mate, se habilitan medialunas, el profe también las acepta. Nos vemos mañana.